aquí vamos a hacer vamos a trabajar el tema de del teorema del seno. Vamos a hacer algunas demostraciones de dónde nace el teorema, pero primero veamos el teorema en sí. Si A, B y C son los ángulos de un triángulo cualquiera, mientras que A, B y C son respectivamente las longitudes de los lados opuestos a estos ángulos, entonces se verifica que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Triángulo cualquiera. Este triángulo no es rectángulo, ¿sí? Se le llama oblicuángulo porque sus ángulos son diferentes. No hay ninguno que mida 90 grados. Entonces tenemos este triángulo. A este triángulo vamos a tener que va a ser el ángulo. Si este es el ángulo A, entonces vamos a decir que este es el lado A mayúscula. Si este es el ángulo B, el opuesto es el lado este, y aquí vamos a decir que este es B. Si este es el ángulo C, vamos a decir que este es C. Este es C. Entonces tenemos un triángulo de esta forma. Entonces vamos a demostrar que si los ángulos ABC, que son los que tenemos aquí adentro, A, B y C, son los ángulos de este triángulo, vamos a decir que las longitudes respectivamente opuestas a estos ángulos, que son A, B y C, se va a verificar esto, el teorema. A sobre seno de A va a ser igual a tener B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Y para ello vamos a hacer una demostración. Para la demostración tenemos dibujado este triángulo. Y si ustedes se fijan, bueno, tenemos aquí el lado B, contrario al ángulo B, el ángulo A, contrario al lado A, y el ángulo C, contrario al lado C. Y en este triángulo hemos trazado dos alturas. Las alturas se trazan en línea perpendicular al lado contrario. Entonces hemos trazado una altura desde el ángulo C perpendicular al lado C. O sea que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y de aquí del ángulo A al lado A, una línea perpendicular. Y aquí se forma el ángulo de 90 grados. A eso se le llama altura. Entonces le hemos designado a esta altura una H mayúscula y a esta altura una H minúscula. Entonces vamos a hacer una demostración. ¿Cuál es la demostración? Si tenemos esas, la altura H mayúscula divide al triángulo dado en dos triángulos rectángulos, que serían esta altura que tenemos aquí divide al triángulo en dos. O sea, tenemos el triángulo este que está acá y este que tenemos acá. Entonces podemos decir que según las funciones trigonométricas, acordémonos, las funciones trigonométricas, entonces vamos a decir que si hablamos del seno del ángulo A, si decimos seno del ángulo A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces veamos, como aquí tenemos la hipotenusa, aquí, este es el ángulo A, el opuesto es H y la hipotenusa es B. Entonces tendríamos H sobre B. Bueno, ya tenemos la primera función trigonométrica. Ahora, la segunda, lo que tendríamos que hacer es,
lo que queremos es saber cuánto es cuánto vale h. Así que si nosotros tenemos eso, podemos decir que despejando esa fórmula pasaríamos esta b, que aquí es mayúscula, esta b pasaría al otro lado y nos quedaría que h es igual a tener el seno del ángulo A por la B. ¿Sí? Ahora podemos sacar otra función trigonométrica. La siguiente función trigonométrica que vamos a sacar es con respecto al otro ángulo que tenemos acá, al ángulo B. Entonces si decimos el seno de B va a ser igual a tener, ya dijimos que la función seno en todo triángulo rectángulo es opuesto sobre la hipotenusa. Entonces decimos que en este caso, ¿quién es el opuesto? El opuesto sigue siendo h. Entonces tendríamos h sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? Como estamos en el ángulo B y estamos agarrando la mitad de este triángulo, entonces sería A. Despejando h en esta función trigonométrica, nos quedaría como, nos quedaría que la h es igual a tener el seno de B por ¿quién? Exacto, por la A. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos dos igualdades. H es igual a seno de A por B y H también es igual a seno de B por A. Entonces, podemos decir, igualando estas dos, tendríamos que la H tiene que valer lo mismo que la H. Entonces, podemos decir, el seno de A por B es igual a tener el seno de B por la A. ¿Sí? Hemos sustituido la primera h que teníamos aquí, la vamos a encerrar en color rojo. Esta h, esta corresponde a esto que tenemos aquí, ¿sí? Y esta h que tenemos aquí, que dice que es igual a seno de b por a, es la que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es bien sencillo. El seno de la a está multiplicando. Al otro lado, ¿qué va a pasar a hacer? A dividir. El seno de la b está multiplicando. ¿Qué va a pasar a hacer al otro lado? A dividir. Entonces pasan a hacer la operación contraria que teníamos ahí. Entonces la fórmula queda de la siguiente forma. Veamos. Nos queda b sobre el seno de b. Y eso va a ser igual a tener la a que tenemos a este lado. La a sobre el seno de el seno de a que tenemos a este lado. Y de esa forma queda demostrada la primera parte. A esto le vamos a llamar igualdad número 1. Igualdad 1. Entonces, tenemos la igualdad 1. Hemos demostrado de que la primera parte del teorema, que es a sobre seno de a, es igual a b sobre seno de b. Esa es la primera parte que hemos demostrado. Bueno, la segunda parte de la demostración es bastante parecida, pero ahora utilizaremos como punto de referencia la perpendicular o la altura h minúscula. Entonces, si tenemos la h minúscula
que sería esta que hemos trazado acá. Justamente esta parte de aquí. Esta es la H minúscula, la de morado. Entonces, igual, nos divide el triángulo en dos triángulos rectángulos. Esos dos triángulos rectángulos podemos sacar lo siguiente, según las funciones trigonométricas, claro. Que el seno, en este caso, vamos a tener, primero vamos a tomar a este, les voy a mostrar. Vamos a tomar primero este triángulo que tenemos acá. Voy a pasar una línea morada en sí, ahí para que lo puedan ver. Este triángulo. Entonces, en ese triángulo, permítanme, vamos a borrar esto. Y ahora sí. Entonces, si tomamos ese triángulo, podemos decir que el seno del ángulo C, estamos tomando de referencia este ángulo. Entonces, el seno ya dijimos que es el opuesto, que en este caso sería la H minúscula, entre la hipotenusa, que sería B. Entonces vamos a tener que el seno de C es igual a tener cateto opuesto, que sería H minúscula, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, que sería B. Si nosotros en esta fórmula despejamos H minúscula, que es la altura, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que H minúscula sería igual a tener B por el seno de C. Acuérdense de que el orden de los factores no altera el producto. Podemos poner seno de C por B, no hay ningún problema. La segunda sería con respecto al otro triángulo, a la otra mitad del triángulo. Lo voy a marcar de otro color para que podamos visualizar, que sería esta parte de aquí. Y siempre ocuparíamos la misma altura, que sería esta, H minúscula. Entonces, como tenemos este triángulo rectángulo, el ángulo de referencia es B, y vamos a decir que el seno de B va a ser igual a tener ¿quién? Siempre es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a tener que el opuesto sigue siendo H minúscula, pero la hipotenusa es C. Entonces tenemos esta C mayúscula acá. Entonces, haciendo el mismo procedimiento anterior, tendríamos que H sería igual a tener C por seno de B. Entonces nos quedan dos igualdades. Estas dos igualdades tenemos H y tenemos H minúscula. ¿Qué significa? Que la H es igual a tener la H, porque es la misma letra y tienen el mismo valor. Entonces podemos sustituirlo por B seno de C es igual a tener C seno de B. Tendríamos esta igualdad. Entonces podemos pasar a dividir este seno de C al otro lado, y este seno de B lo podemos pasar al lado izquierdo a dividir. El seno de C pasa al lado derecho a dividir, y el seno de B pasa al izquierdo a dividir. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: B sobre seno de B es igual a tener C sobre seno de C. Y aquí tenemos la segunda igualdad.
tenemos la segunda igualdad. Y de ahí surge el teorema del seno, que ya lo tenemos acá en la parte izquierda, enmarcado en el cuadro rojo. Y hicimos las dos demostraciones. Eso es básicamente el teorema del seno. Ahora, ¿para qué se ocupa el teorema del seno? Pues se ocupa para resolver algunos problemas que tienen que ver con las medidas en triángulos oblicuángulos. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el teorema del seno? Pues el teorema del seno lo vamos a ocupar cuando nosotros conozcamos dos lados y un ángulo, o cuando conozcamos dos ángulos y un lado. ¿Qué significa? Que yo voy a ocupar este teorema específicamente para estos dos casos. En estos dos casos vamos a ocupar el teorema del seno. Cuando nos den un triángulo oblicuángulo que cumpla uno de estos dos casos, ahí vamos a ocupar el teorema del seno. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos acá el ejemplo número 1 y nos dice que debemos de resolver este triángulo. Bueno, lo primero que nos tenemos que fijar en esto, si cumple alguno de los casos que estamos viendo en los cuales se aplica el teorema del seno. Veamos, conocemos un lado y conocemos dos ángulos. Entonces es el AAL. Entonces, ángulo, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, ángulo, ángulo, lado. Debemos de verificar que los ángulos que conozcamos, ¿sí?, esos ángulos estén en el mismo sentido del lado que conozcamos. Entonces aquí podemos aplicar perfectamente el teorema del seno para poder calcular. Primero podemos calcular el ángulo o uno de los lados. Entonces, bueno, tenemos aquí el teorema que vamos a aplicar, pero tenemos una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? A no la conocemos. El ángulo A sí lo conocemos, vale 45 grados. C sí lo conocemos, vale 5. Pero el ángulo C aparentemente no lo conocemos. Entonces, como no conocemos este ángulo, vamos a aplicar el teorema de los triángulos. Ese es el teorema. Entonces, yo puedo aplicar el teorema para encontrar el otro ángulo que me hace falta. Entonces digo, ¿cuánto vale el ángulo A? Vale 45. Más, ¿cuánto vale el ángulo B? 36. Más, ¿cuánto vale el ángulo C? No lo conozco. Entonces pongo C. Es igual a tener 180. Ahora, podemos decir, 45 más 36, ¿cuánto sería? Correcto, 81. 81 más C sería igual a tener 180. Entonces, ese 81 está con signo más, está sumando, al otro lado va a pasar a restar. O sea que tendríamos que C es igual a tener 180 menos 81. Lo cual nos da un valor para la C de 99 grados. Entonces el ángulo C mide 99 grados. Ahora ya lo podemos sustituir en la fórmula que tenemos. Así que diríamos que A sobre el seno de 45 es igual a tener C. C vale, en este caso, 5 unidades. Así que tendríamos 5 sobre el seno de 99. Y ahora empezamos a despejar la fórmula. Decimos que la A es igual a tener
está dividiendo, pasa a multiplicar, así que tendríamos seno de 45 por 5 sobre el seno de 99 grados. Y ahora resolvemos esa operación matemática. Entonces tendríamos que A es igual a tener el seno de 45 por 5 sería de aproximadamente 3.5355 y continuarían otros decimales. Y en el caso de seno de 99 es aproximadamente 0.987688 y siguen varios decimales. Entonces A sería igual a tener 3.58 aproximadamente. Y con esto estaríamos resolviendo el primer lado, que sería el lado A. Nos faltaría calcular el lado C. Entonces este es el valor del ángulo del lado A, que tendríamos a este lado, ¿sí? Entonces ya tenemos el lado A. Nos hace falta calcular el lado C. Para calcular el lado C vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esto y esto. Ya tenemos cuánto vale el lado A. El ángulo C, dijimos que en este caso era igual a 99, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Entonces vamos a volver a aplicar el teorema del seno y tendríamos, y vamos a sustituir los valores conocidos. No sabemos cuánto vale B. Seno del ángulo B, que en este caso sería 36, es igual a tener C, que ya lo conocemos, que vale 5 sobre seno de 99, porque ese es el valor del ángulo C. Entonces, despejando esta fórmula, tendríamos como el valor que queremos conocer es B, sería B igual a tener, y acá tendríamos 5 multiplicado por el seno de 36 sobre el seno de 99. Entonces esto obviamente usted lo hace en su calculadora y B sería igual a tener aproximadamente 2.98. Esto por aproximación. Entonces, y de esa forma ya tenemos resuelto el triángulo. Entonces decimos que el valor de B es 2.98 aproximadamente. Y como ya conocemos todos los valores del triángulo oblicuángulo, tenemos resuelto el ejercicio. Agradezco que hayan visto el video hasta el final.
te invito a suscribirte, por favor dale like a este video y pues nos vemos en el próximo clase tutorial. Gracias.